El Evangelio se expresa sencillamente. Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como le enseña la Biblia, fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Ese es, en esencia, el Evangelio. Y sin embargo es lo que menos se menciona en algunos círculos cristianos. Gracias por acompañarnos Entre Amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo con tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre la centralidad del Evangelio, que desafortunadamente no parece ser el mensaje central en los que se dicen ser cristianos en los últimos tiempos. Conversaremos en unos momentos con Jorge Rodríguez, un viejo amigo que es también instructor de Zen Network y pastor de Grace Family Church, una iglesia en el barrio de Rogers Park en la ciudad de Chicago. Pero antes te invitamos a suscribirte a nuestro podcast, que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Encuentra y escucha Entre Amigos con Gerson García en Apple, YouTube, Spotify o donde quiera que descargues tus podcasts. También comparte nuestra conversación en tus redes sociales y permite a tus amigos participar de este tiempo juntos. Bueno, tan sencillo que es expresar el Evangelio, como esa idea de que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, y tal como lo enseña la Biblia, fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Es el resumen magistral del apóstol Pablo a los creyentes en la antigua Corinto. Y a pesar de esa sencillez, algo que parece que se está borrando del discurso triunfalista del positivismo cristiano de estos tiempos. Y bueno, a mi invitado de hoy, a ti, mi querido Jorge, te preocupa lo suficiente como para que dediquemos tiempo a hablar de este evangelio nuestro de cada día. Pero antes de nada, cuéntame, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Gracias, un gusto estar aquí. ¿Te mantienes ocupado últimamente? Un poco. Yo creo que cuando yo le pregunto a los pastores si se mantienen ocupados... preocupados también. Preocupados también, sí, pero cuando se mantienen ocupados yo creo que es una pregunta casi retórica, sí, para mí, ¿no? Sí. Hay mucho que hacer y en estos días quizá más que nunca, y particularmente si uno tiene la iglesia en una comunidad hispana en los Estados Unidos donde muchas cosas están pasando últimamente. No, sí, definitivamente hay mucho para hacer. ¿Verdad? Bueno, en el día de hoy queremos hablar de algunas de tus preocupaciones como pastor, y una de ellas es esta idea de la centralidad del Evangelio, que a mí me pareció cuando tú me la sugeriste como un tema de conversación muy puntual, muy oportuno, porque estamos viendo que dentro de lo que pensamos es la cristiandad o el cristianismo, si uno quiere, hay muchas congregaciones, muchos grupos, muchos líderes que pueden hablar de 1001 cosas, pero no del Evangelio. Y muchas veces el Evangelio lamentablemente no es central. En primer lugar, ¿de dónde nace la preocupación en ti hacia ese tema, de la centralidad del Evangelio? Creo que nace en 3 partes. Una de ellas es porque como seres humanos tenemos la tendencia de vivir con temor o con un deseo de estar controlando nuestro mundo. Así que, es decir, yo debo de estar en el centro de mi mundo. Lo tengo que controlar y por lo tanto, si no puedo, que en sí no es posible, caemos en temor, en ansiedad, sí que primeramente es esa tendencia humana que tenemos, el nosotros querer tener esa posición de estar centrados en nuestro universo. 1. 2, la idea de que la iglesia hispana tiene como trayectoria, no en toda ella, pero tiene esta narrativa que viene de ambos lados, del católico romano, de la ley, que tenemos que hacer algo para recibir la bendición de Dios. Para ser merecedores. Correcto, de la misericordia, de la gracia de Dios. O el otro, lo que es el Health, Wealth and Prosperity Gospel. La idea de la prosperidad. Correcto, que en sí es la misma cosa. Si hago, entonces el Señor me debe. Me bendice, tiene que bendecir. Me da. Sí. Si doy, me da el 100%, me da el 1000%. Correcto. Si planto la semilla, Dios me debe. Hay cosecha, y la cosecha es abundante. Y siempre conectado con lo material, no necesariamente con el plan de Dios o con valores del reino. Así es. O el de los míos. Yo y los míos, mi familia, exactamente. Sí, que la idea de que decir, el Evangelio es completamente lo opuesto. Es lo que Cristo ha hecho para nosotros poder recibir todo lo necesario.
para estar justificados, perdonados y recibir toda promesa en Cristo. Eso es algo que es sumamente importante en la vida del cristiano, especialmente entre el pueblo de nosotros hispanos. Y yo añadiría, sin ser merecedores, porque en el lenguaje teológico entendemos que la gracia es el beneficio de Dios sin ser merecedores, y que en su gracia todas estas otras cosas que Dios pudiera ofrecernos, darnos, forjar en nosotros, todas estas bendiciones físicas, espirituales, materiales inclusive, ¿verdad?, son sin merecimiento. Y ahí es donde está la clave, porque tú has apuntado de alguna manera que en estas dos tendencias, el catolicismo que nos precede en América Latina y ahora las nuevas corrientes de la prosperidad, en ambos casos lo que nos viene de Dios es porque nos lo ganamos o no los merecemos, tácitamente, ¿verdad? Pero aquí está la dimensión del Evangelio entonces, de que tenemos todo esto, sí, pero pudiera ser sin ser merecedores. No nos merecemos el beneficio de Dios. Y esas son las buenas nuevas, que en sí las buenas nuevas empiezan con mala noticia. Porque lo que nos merecemos en sí es la justicia de Dios. La paga del pecado es la muerte. ¿Verdad? Y todos merecemos la muerte. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Nacimos en pecado y estamos destituidos de esa gloria de Dios, esa santidad de Dios. Y eso nos lleva no solamente a la condenación, pero nos da una inclinación humana rebelde a Dios. Nacimos no solamente mereciendo el castigo por nuestro pecado, pero también no buscamos el resolver eso en Dios, lo buscamos resolver en nosotros mismos. Sí que Dios en su justicia y en su misericordia, en su gracia, nos presenta a Cristo y nos da perdón en Él, justicia en Él, y eso entonces empieza a transformar por medio de la fe un nuevo sentir y una nueva perspectiva, no solamente a uno mismo, pero también al mundo. Cómo vemos nuestra participación en Él. Ahora, porque Cristo me ha dado un lugar de favor, estoy en su familia, por fe he sido atraído a Él. Ahora estoy en una posición de ser, no solamente soy bendecido, pero puedo bendecir a otros. Y Cristo está en el medio. Yo estaba pensando que cuando uno se acerca al Evangelio y lo lee aplicando sentido común, en la mayoría de los casos, porque a veces el Evangelio demanda de nosotros una fe supranatural en ciertas maneras, ¿no? Creer ciertas cosas que no tienen sentido, pero en términos generales, si uno se acerca al Evangelio, lo lee con sentido común, inmediatamente estas cosas que nos has hablado surgen y resaltan. Yo me acuerdo de la experiencia de mi padre, que fue pastor en el sur de España por casi 50 años, y la experiencia de conversión de él es muy interesante, porque él sale de la guerra civil como un adolescente totalmente marxista y ateo. Sí. Y de alguna manera encuentra una copia de la Biblia en la biblioteca de su papá. Por curiosidad, la toma, empieza a leer, inmediatamente descubre todas esas cosas que tú nos has mencionado, ¿verdad? La gracia de Dios, el amor de Dios, inmerecido, la obra de Cristo. Y él mismo, sin la mediación de ninguna comunidad de fe o ningún pastor, leyendo lo que tiene delante de él, entiende su condición y entiende la oferta divina y se entrega a Dios y luego busca una comunidad. Pero es bien interesante de que a veces se nos olvida que la enseñanza del Evangelio es clara. Si la leemos con sentido común, en la mayoría de los casos, ¿verdad?, podemos llegar a ciertas conclusiones. Y sin embargo, tú nos estás hablando de una crisis donde el Evangelio ha perdido su centralidad, no se conoce, no se considera, no se imagina, incluso dentro de la comunidad de fe. De aquellos que se llaman cristianos. ¿Tú has visto concretamente suceder eso? Lo he visto en las iglesias y te voy a ser sincero, lo he visto en mi propia vida, donde se me olvida el Evangelio. Es interesante que Pablo, en todas sus cartas, igualmente Pedro, Juan, predica el Evangelio a las iglesias. Y uno se tiene que hacer esta pregunta, ¿por qué? Si ya son salvos. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ya se lo sabía.
Ya se lo sabe. Otra vez lo vuelve a repetir. Pero ¿por qué? Primera, segunda carta, tercera carta, lo mismo, ¿verdad? Oye, pero es interesante como por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, déjame buscarlo, porque en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 3, 1 al 4, él dice: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron. Así que estas son las palabras de Pablo que consisten en lo que es la obra de Cristo. ¿Qué hizo Jesús? Ese es el evangelio, la obra de Jesús. Bueno, la iglesia en Corinto lo recibió, dice él, ¿verdad? Así que fueron salvos. En el cual también están firmes. Así que ahora ya Pablo está hablando de lo que es más la justificación, algo que ahora presentemente te está sosteniendo. Sobre eso, exactamente. Se te anunció, lo creíste, vives de esa manera, estás fundamentado. Correcto. Ahí. Y después él dice, por el cual también son salvos. Y esa palabra, o esa parte dice que también son salvos, está en el presente. Es decir, estamos siendo salvos. El evangelio no solamente nos salva y nos justifica, pero nos santifica igualmente. Y después empieza a hablar sobre lo que es la vida de Jesús, la crucifixión, la resurrección. Es decir, todo lo que Pablo escribió en 1 Corintios, después en la segunda carta, le está diciendo a los corintios: no se olviden del evangelio, lo han recibido, han sido justificados en él, pero este evangelio va a ser central para su crecimiento. Yeah. ¿Por qué? Porque no solamente vinieron a la fe por fe, pero van a creer en esa gracia, en esa salvación por medio de la fe igualmente. Ya, fíjate que creo que en nuestra tradición evangélica, en América Latina, de donde venimos, de Iberoamérica, tenemos esa tendencia a pensar en la validez de este evangelio, de estas buenas noticias, de esta oferta de Dios, ¿verdad?, inmerecida, que va a cambiar nuestra vida, como un evento específico de nuestro pasado, ¿verdad? El antes y después. De hecho, entre nosotros, sí. Desde cuándo conoces al Señor, cuándo te convertiste, usamos un lenguaje que emplaza este accionar del evangelio siempre en el pasado. Y lo que tú nos estás diciendo, Jorge, es que este evangelio es vigente también ahora. Yo me tengo que levantar mañana temprano y pensar que necesito el evangelio. Sí, sí. Y la razón es porque tenemos amnesia del evangelio. Se nos olvida. Y si no fuera por la obra del Espíritu Santo, que nos hace recordar que nuestra identidad, nuestra pertenencia, lo que es el significado que buscamos como seres humanos, pertenece y está ya basado en Cristo, en lo que Él hizo. Eso nos libera, pero es una batalla diaria. Y que si yo como pastor la tengo, ¿cómo los hermanos en la iglesia no la van a tener? Así es. Y ahí es en donde entramos a lo que es, muchas veces como iglesia nos olvidamos del evangelio, y sabemos que nos olvidamos de ella si, por ejemplo, predicamos mucho lo que es la ley. Y gloria al Señor por la ley. El portarse bien. Gloria al Señor por la ley porque nos lleva al evangelio, pero el portarse bien, hermanos tienen que servir, hermanos tienen que hacer todas estas cosas. Pero si regresamos a las Escrituras, todos los mandatos que Pablo, que Juan, que Pedro le dan a la iglesia, estos imperativos, siempre están en la segunda parte de las cartas de estos apóstoles. Así que, ¿qué está en la primera parte? Las indicativas. Muy bien. ¿Quiénes son en Cristo? ¿Qué ha hecho Dios por ellos? Yeah. ¿Cuál es su identidad? Y por lo tanto, porque ya son, entonces pueden hacer. Ya, no es al revés. No es al revés. Y cuando caemos en al revés, el cristianismo se convierte en algo que crezco por mis obras. Y nos olvidamos de la fe, de la gracia. O si hago lo suficiente, entonces el Señor me va a bendecir o puedo crecer. Pero no, es siempre regresar a lo que Cristo ha hecho, el evangelio, su obra,
y cómo esto entonces empieza a formar y a moldear el resto de mi vida. Ya, yo creo que hay un nivel de olvidadizo ahí, si tienes razón, de que pudiéramos adjudicar esta descentralidad del Evangelio que estamos tratando de remediar de alguna manera en el día de hoy, que el Evangelio vuelva a ser central. Creo que sí hay momentos de amnesia temporal. Sí. Pero creo que también hay momentos de erradicación del Evangelio, porque esa realidad es tremendamente inconveniente. Como tú decías, para empezar, me da una mala noticia que yo no quiero admitir, simplemente es que no estoy bien delante de Dios, ¿verdad? Entonces, hay momentos de amnesia temporal, pero hay momentos de rechazo tácito, me da la impresión. Y yo lamentablemente veo mucho eso, de que el Evangelio no es central en muchas comunidades llamadas cristianas, ¿verdad? Que son parte de esta cristiandad positivista y próspera que se nos ha propuesto, donde realmente decirle a la gente que hay pecado, que Cristo tuvo que morir y tuvo que presentar una alternativa terrible, como ese sacrificio en una cruz cruenta con un derramamiento de sangre, cosas que son indeseables y no muy atractivas para salvarme a mí, no es conveniente, y menos aún que la alternativa de la vida del reino que pone por delante de mí y que tú ves en esas cartas que hemos dicho, ¿verdad? Es una vida de incomodidades. Entonces, creo que hay estos dos niveles y no sé si tú los ves también. Creo que hay un nivel donde sí, muchos de nosotros necesitamos recordarnos porque tenemos esta amnesia momentánea, pero lamentablemente creo que hay otro nivel donde simplemente hemos erradicado el Evangelio, no ya que no es central, es que no lo podemos mencionar porque es tremendamente problemático. Yo creo que algunas veces, si somos honestos con nosotros mismos, el Evangelio nos conlleva a la santidad y nos recuerda, tenemos que mortificar a nuestro viejo hombre. Pero nos recuerda que tenemos que vivir diariamente recordándonos que, oye, naturalmente no tenemos este deseo de seguir a Cristo. Jesucristo todavía nos está santificando en ciertas áreas. Sí que el dejar ciertos pecados, ciertos ídolos que tenemos dentro de nosotros, que en sí son ideas que nos van a dar sentido o seguridad o propósito. Así que el hecho de que tenemos que recordar de que estas cosas no nos dan eso, lo que anhelamos como seres humanos, va contra la raíz del ser humano. Así que cuando nos recordamos el Evangelio, que somos pecadores, el Evangelio nos lleva a la cruz y nos recuerda no solamente que tenemos todo en Cristo, pero que cada día nos tenemos que arrepentir de estas cosas. Creo que hay una faceta en ese aspecto donde incluso cuando hablamos de santidad y de combatir constantemente esta tendencia de nuestra carne, que es algo que viene... Es diario. Es diario y algo claramente enseñado en las Escrituras, ¿no? De que hay esta constante agonía en la fe y esta tensión entre lo que yo quiero hacer y no debo y lo que debo hacer y no hago. O sea, esta realidad. Pero creo que le hemos quitado de nuevo centralidad al Evangelio creando una lista preferencial de pecados. Hemos definido varios pecados, son 3, dicho sea de paso, esos 3 pecados no son los que yo tengo, son los que tú tienes y viceversa, y entonces puedo domesticar el Evangelio porque al final del día no habla de mi propia condición. Entonces, por ejemplo, los pecados sexuales, los pecados de sangre, el robo, ¿verdad? Y después de eso ya se pone la cosa más complicada, ¿no? Pero el tema de la avaricia, el orgullo, la presunción, la frustración, la maledicencia. De pronto hay estos otros pecadillos que hemos quitado de nuestra lista preferencial y por tanto el Evangelio a nosotros no nos hace nada porque tiene que trabajar en el otro, que es el que tiene el pecado, ¿no? Y creo que ahí es en donde entra lo que es la justificación de Cristo, Gersón. Porque, oye, tendemos, de nuevo, esta tendencia de centrarnos en lo que yo hago, en lo que yo creo, y buscamos justificarnos. Justificar
nuestros ídolos, nuestros pecados, el por qué yo hago las cosas, tanto que cuando miramos a otros decimos, oye, ¿por qué ellos actuaron así? Pero no nos quitamos la espiga de nuestros ojos. ¿Por qué? Porque no, yo no tenía esos... Lo hice con buena intención. Con buenas intenciones, o mis motivos estaban buenos. Son puros, sí. Mis motivos son siempre puros. Pero nos olvidamos que nuestra justicia no está basada en lo que hacemos o en lo que no hacemos, sino está basada en Cristo. Yeah. Y cuando no buscamos construir nuestra propia justicia, pero que ya la tenemos basada en Cristo, eso entonces nos libera a decir, yo tengo todavía esta tendencia de construir mi propia justicia delante de otros. Yeah. Pero el Evangelio siempre me recuerda, esa tendencia la voy a tener, quizás hasta el día que muera, ¿verdad? Yeah. Pero tengo que confiar que en lo que tengo ya en Cristo, la justicia de Cristo, su obediencia fue perfecta, esa ya es suficiente para mí y eso nos libera. Si tuviéramos que definir un punto de partida para recuperar esa centralidad del Evangelio, yo me imagino que hay un montón de cosas que podemos hacer, pero si tuviéramos que elegir el punto de partida, ¿dónde comienzo yo? Ya sea que tenga una amnesia temporal acerca del Evangelio, o ya sea que la inconveniencia de las demandas del Evangelio me lo hacen un poco atractivo. ¿Cuál sería un buen punto para comenzar y retomar esa centralidad de esta gracia inmerecida de Dios que es eficaz cada día de mi vida? Sí, muy buena pregunta, porque eso es algo que tenemos que tener en mente constantemente, ¿verdad? Y creo que aún en tu propia pregunta tenemos esta tendencia de querer hacer. ¿Qué tengo que hacer? Sí, así te la he presentado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué podemos empezar a hacer? Pero creo que el primer paso nos lo da Jesús cuando está hablando con los líderes religiosos en Juan capítulo 6. Y él es, le mencionan a Jesús, entonces, ¿qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? Y él dijo, solamente creer en mí. Sí, que no es tanto qué tenemos que hacer, pero quizás es que qué tenemos que creer. ¿Qué tenemos que creer? Y lo que tenemos que creer es que Cristo, la vida que Él vivió es la vida que no deseábamos vivir, ni podíamos vivir, una vida perfecta. Y que cuando la terminó en la cruz, Él fue a la cruz porque esa fue una cruz que tú y yo merecíamos. Pero Él tomó ese pago por medio de la cruz, nos dio su perdón, nos da su justicia y en su resurrección nos recuerda, yo tuve la última palabra y esa obra que estoy empezando en ti, la he empezado, la voy a terminar. Recuerda de eso. Recuerda que todo lo que he hecho es suficiente para tu identidad y para la forma en cómo ves el mundo. Pone el mundo patas para arriba, digo yo. Para arriba, sí. O como debe estar. El mundo debería ser patas para arriba. El mundo no es como Dios quiere que sea, así es. Pues Jorge, muchísimas gracias por recordarnos la centralidad del Evangelio en el día de hoy. Que Dios te bendiga. Un placer estar contigo, Gerson. Queremos invitarte a que explores más de la centralidad de ese evangelio tan sencillo que un niño puede entenderlo y tan majestuoso que los estudian en profundidad jamás podrán comprenderlo en toda su complejidad. Queremos que te suscribas a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo y descárgalo como Entre Amigos con Gerson García en Apple, Google y Spotify. También encontrarás ahí enlaces a recursos que mencionamos en esta conversación. Podrás dejar tus comentarios y también encontrar otros temas que podrían ser de tu interés. Y por supuesto nos prestas un enorme servicio, nos haces un gran favor si compartes esta conversación en tus redes sociales e invitas a otros a ser parte de la misma de una manera regular. Así que compártenos en Facebook, en Instagram o donde quiera que tengas tus redes sociales, también allí nos podrás encontrar. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos el trabajo arduo que hacen para que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud también, por supuesto, para Jorge Rodríguez, nuestro amigo, pastor de Grace Family Church en la ciudad de Chicago, por darnos de su tiempo. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos.
Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.